Hay un modelo de Volkswagen que ha sido ignorado por la propia marca y se trata de el Virtus. Los sedanes llevan en caída libre varios años y este Virtus, que nace de su hermano Polo, que simplemente le da un maletero que lo vuelve un poco más práctico para familias. Además, la distancia que se gana entre los ejes ayuda a tener un mejor espacio en las plazas traseras. Este que tengo acá es el facelift de la primera generación, que como puedes ver se parece mucho a un Nivus y toma también seguridad bastante interesantes como control crucero adaptativo y frenado autónomo, y viene de serie. Si eres amante de los sedanes, ponte cómodo porque esta reseña es para ti. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por sus dimensiones. Mide 4,56 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,47 metros de alto, lo que le permite ofrecer un maletero de 521 litros y un estanque de combustible de 52 litros. Bajo su capó encontramos un único motor de 1.0 litros turbo capaz de generar 109 caballos de fuerza y 170 Nm de torque, disponible desde las 1750 RPM. Esto se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades de convertidor de par, que transmite la potencia exclusivamente a las ruedas delanteras. En cuanto al chasis, cuenta con suspensión semi-independiente en el eje trasero, freno de disco solo en el eje delantero y respecto al consumo, la mecánica logra 12,9 km por litro en ciudad y hasta 19,7 km por litro en carretera. En equipamiento se ofrece en una única versión. Para el segmento que apunta llega bastante bien dotada. Destacamos lo siguiente: 6 bolsas de aire, asistente de arranque pendiente, frenado autónomo de emergencia, indicador de presión de neumáticos con detector de fatiga para el conductor, cámara de retroceso con sensores delanteros y traseros, iluminación 100% LED en ópticas delanteras y traseras, cargador inalámbrico, Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, control crucero adaptativo, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y llave inteligente para acceso y encendido del auto. En esta única versión tiene un precio de 17.240.000 pesos con todos los bonos aplicados. Bueno, comenzando con detalles del exterior, que sin duda para mí es donde este Virtus saca ventaja de su hermano el Polo, que como te dije pareciera ser las ópticas del Nivus, también con un front abajo muy bien estilizado, con un piano black que bueno, no dura mucho en el tiempo pero se ve bien, con esta franja cromada también que le da un buen toque en cuanto a estética. Tendremos neblineros 100% LED que van prendiendo si doblas el volante de un lado u otro o cuando metemos reversa, y las intermitentes que como puedes ver también son LED, que están suplantando las diurnas cuando las activas. Por los lados, bueno, tendremos la insignia de la versión, en este caso la única que existe, que es la Comfort Line Plus, las llantas que tienen muy buen perfil, en este caso son 205/55 aro 16. El perfil es muy bueno, absorbe muy bien. Y bueno, por acá sin duda parece mucho al Polo en cuanto a los plegados de la puerta, también del Nivus, en este caso sin ninguno tiene una innovación en ese aspecto. Si bien el cerrado de la puerta no es el más óptimo, tampoco es tan malo. Lo que sí tiene un ruido raro por acá cuando cierras, el pliegue de las puertas muy duro, el material que se usa, ese pliegue es lo que ayuda es a obtener esa dureza, bien para portazo. Tiene acceso sin llave, pero no tiene retrovisores de plegado automático. Y cuando cierro con el mando, si lo presiono, este es el mando, la típica llave de Volkswagen, puedo aperturar. Lo que me gusta, si cierro simplemente, se cierran todas las ventanas. Independientemente si tienes una o dos, se van a cerrar todo. Es un detalle de estos modelos que me encanta. Bueno, cerrado la puerta se replica para la zona de atrás. Y acá es la diferencia con su hermano el Polo, que bueno, son ópticas 100% LED, tanto para las intermitentes, para el freno y igual para la marcha atrás. Y bueno, estas falsas simulación de salida de escape, con un listrón cromado, por lo menos que llega de lado a lado, la insignia Virtus en el centro y el 170 TSI, que es el motor que lleva este modelo como tal. Sensores traseros y delanteros. Bueno, algo que sí gana en cambio el Polo no tiene apertura desde el portón, a lo menos las unidades que llegan desde Brasil. El Virtus sí tiene apertura desde el portón, que nos da acceso al maletero, que bueno, no tiene muchas manidades, solo la zona de abajo, donde tenemos la rueda de repuesto, que es un tipo ruedín. Igual podrías meter una rueda más grande si quisieras, y es lo único que tendremos más allá de la luz que está en esta zona.
Y en el interior de este Volkswagen Virtus, que a ver, conserva volante nuevo de Volkswagen con botones físicos, eso se agradece. Tenemos el Volkswagen Play que funciona muy bien, pero como siempre empecemos a hablar por lo que es la puerta, donde tendremos los mandos de las elevalunas y el control de los retrovisores. El cerrado de las puertas se encuentra en esta zona, está muy bien a la mano, y tenemos la típica perilla de Volkswagen para lo que es la iluminación y el ajuste de altura de la luz delantera. Tendremos de instrumento digital el muy conocido Victor Cockpit, que esto era de los de primera generación, que pese a tener sus años tiene bastante información, bastante práctica. Tiene 3 vistas diferentes, esta más simple, esta sin los diales pero con bastante información, y esta que es la clásica. Puedo ir cambiando ya sea lo que está en el centro, y los laterales los puedo ir cambiando en una configuración del infoentretenimiento que ya vamos a ver más adelante. Bueno, tenemos por acá lo que es el ajuste de luz alta y intermitentes, y por este lado el ajuste de lo que son los limpiaparabrisas. Lo que es control crucero se controla por esta acá, y el volumen que está en la zona de abajo. Tendremos paletas de cambio como puedes ver, y en esta zona controlamos lo que es ya sea el cuadro de instrumento o de alguna acción que tengamos que hacer, ya sea de ajustes del control crucero, o también si voy pasando del menú para ir bajando entre la diferente información que voy pasando, como puedes ver. Por lo menos si aquí me posiciono sobre datos de viaje, tengo información para ir cambiando como TRI, consumos, información general, autonomía, velocidad y temperatura del aceite. Tendremos botón para lo que es comando de voz, pero es de tu teléfono, no es del auto. Y en sensaciones generales es un volante bastante agradable, no es achatado abajo y pareciera ser de cuero. En lo que es infoentretenimiento, bueno, este lo hemos visto en muchos, desde el Nibus, T-Cross, Taos. Es el Volkswagen Play, que funciona muy bien, te permite instalar aplicaciones, tener también Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, como te mencioné al principio, que es este que está acá, como puedes ver, y va bastante bien. Y también tenemos la posibilidad de controlar lo que es climatizador en él, como puedes ver, que es este menú, pero también tenés tu climatizador por acá abajo. Bueno, cosas que mencionar de este infoentretenimiento: primero, que tiene un modo vale parking, que bueno, si quieres pasar tu auto a alguien, le puedes poner un código para que se limiten algunas funciones del auto. Y también tenemos la posibilidad, como te mencioné, de controlar lo que son las 2 perillas del cuadro de instrumentos. Por lo menos aquí puedo ir cambiando entre todos estos, que son autonomía, audio, aceleración, distancia, tiempo de viaje, al igual que el otro lado. Y lo puedo guardar en un perfil o usar el predeterminado, que te muestra la marcha y la velocidad. Y aquí donde podemos ver también datos de viaje, de consumo en este caso, estado del vehículo, en este caso no tiene nada. También podríamos mostrarnos la presión de los neumáticos si nos da una alerta en esta zona. Y aquí las aplicaciones que instalaremos si iniciamos sesión en la tienda de aplicaciones de Volkswagen. Este auto no tiene internet, tienes que darle internet con tu auto para que pueda hacer todo eso. Bueno, desde aquí podemos aperturar el maletero. Si dejamos presionado ahí lo abrió, luego tengo que cerrarlo. Aquí puedo ver los sensores tanto delanteros como traseros. Aprovechamos de mostrar la cámara, que bueno, no me la va a mostrar porque abrí el maletero. Vamos a cerrarlo. Ahora sí, con maletero cerrado, esta es la cámara, que bueno, típico del grupo Volkswagen, no es de muy buena calidad. Tampoco las líneas se van moviendo a medida que mueves el volante, así que no esperemos mucho de ella. Por este lado, bueno, tengo atajos como para ir al centro de aplicaciones si tuviésemos, para ver el centro de conexiones, tanto Wi-Fi o dispositivos Bluetooth, y aquí para apagar el audio como tal, y acá para subir o bajar el volumen, dado que como puedes ver no tiene perillas por ningún lado. Eso es un punto negativo, pero como te digo, este sistema funciona bastante bien, incluso que los europeos. Esto sin duda de aquí de Latinoamérica es un plus que tienen los productos de Volkswagen. Bajando, bueno, tendremos lo que es el climatizador, que se controla de forma táctil y solo tiene de un solo lado, o tiene un solo climatizador, es decir, no tiene dual zona como tal. Más abajo, bueno, tendremos 2 puertos USB de tipo C. Tenemos esta perilla que yo daría a entender que es un climatizador para tu teléfono. Algo sopla, pero muy leve, y eso que lo tengo ahorita al máximo. Aunque yo ponga al máximo acá, tampoco es que sople mucho abajo, pero yo creo que sí ayudaría a mantener un poco más fresco tu teléfono como tal. Así que si bien el cargador inalámbrico no tiene ventilación, esto sin duda ayuda un poco. Bueno, el botón de encendido y apagado que se encuentra acá, que para mí está como chueco, porque yo estoy así y el botón está así, es medio raro. Y el selector de marcha, que bueno, te va mostrando con iluminación en qué marcha te encuentras en la parte de arriba, y ahí podrías poner el modo manual. Bueno, hacer a la plataforma MQB A0,
no tenemos la posibilidad de un freno de mano electrónico, así que tenemos uno manual que te estorba mucho. Por este lado tendremos, bueno, toma B12, 2 horas para colocar bebidas bastante chicas, y esta zona que puedes poner una llave. Tendremos un box que no tiene ningún cargador, tampoco nada acolchado, lo que sí se puede ajustar longitudinalmente, pero no de altura, para tenerlo en consideración. Y los asientos, que en este caso son de semicuero, pero se ven bastante bien, de muy buena calidad, a lo menos los materiales. Lo que sí hay que mencionar que, bueno, los materiales tanto del tablero, de las puertas, es todo plástico duro, bueno, típico de esta plataforma. Lo que sí voy a mencionar que este plástico por lo menos se siente de calidad. Del resto son plásticos no tan de buena calidad, pero a lo menos sí mejoró en comparación a la primera versión del Virtus, que eran plásticos un poco más empobrecidos, por decirlo así. A lo menos acá se siente un pelín el escalón de mejora. Bueno, tendremos retrovisor electrocromático, eso se agradece, luz para lo que es el tapasol del piloto y del copiloto, y un portagafas en esta zona con su respectiva iluminación en la consola central. Y bueno, la guantera, que es iluminada, no es ventilada y tampoco tiene ninguna asistencia en cuanto a su apertura, pero es bastante profunda. Bueno, con esto ya terminamos la parte de adelante. Vamos a ver qué nos ofrecen las plazas traseras, que tiene una novedad en comparación al Polo. La novedad es que la distancia entre ejes mejorada ayuda a tener muchísimo más espacio, que es algo que el Polo se ve afectado por sus pocos metros de largo. Sin duda acá esto se ve solucionado, no tendremos tanto túnel de transmisión, aunque sí lo hay, y bueno, salida de aire en la zona de atrás, 2 puertos USB tipo C en la zona de abajo, una sola zona como para colocar un teléfono, porque tampoco es muy profundo, y el del piloto, que no tiene nada. Y en la zona de arriba tendremos iluminación. Como otros productos que hemos probado de esta plataforma, no tendremos apoyabrazos central, y los asientos recogen bien, cada uno tiene su apoyacabeza, y tendremos cinturón de 3 puntas para todos los ocupantes. La puerta, al igual como vimos adelante, es de plásticos duros por donde toques, y a diferencia la de adelante, que no lo mencioné, pero tiene embullido donde pondrías tu brazo, acá no lo tendremos. Y ahora sí, vayamos a la prueba de conducción de este Volkswagen Virtus. Me ha sorprendido bastante, pensando que iba a ser mucho más de lo mismo que ya hemos probado en esta mecánica, que la manejan muchos modelos del grupo Volkswagen, especialmente los que se producen en Brasil, que es de donde mismo viene este Virtus. Y a ver, primero empecemos por visibilidad, que es un punto muy fuerte, porque para ser un sedán donde normalmente el pilar C quita mucho visión en la zona de atrás, te da un punto ciego más pronunciado de lo que uno quisiera, acá no, acá en verdad el cristal de atrás te da una muy buena visión, un pilar C no tan pronunciado, y te da buenos ángulos de visión en la zona de atrás. La parte de adelante, bueno, típico del grupo Volkswagen, que no ves el capó, te hace sentir que estás en un auto pequeño, y los retrovisores en esta zona me parecen pequeños, pero tienen la visión justa y necesaria que uno requiere. No tendremos sensor de punto ciego, así que te tienes que bastar con lo que tiene. Bueno, esta versión que viene con retrovisor electrocromático, una gran ayuda, y nada más que agregar en cuanto a ese punto. Ahora, en cuanto a suspensión, la típica fórmula que también usa el grupo Volkswagen en este segmento, que es muy equilibrada, un poco más tirada a rígida, pero el perfil de neumático, que también es considerable en esta versión 55 si no me equivoco, absorbe muy bien y hace gran parte del trabajo, así que por lo menos en ciudad no vas a sentir mucha aspereza, y en curvas también se siente bastante rígida la suspensión, lo cual no afecta la estabilidad. La carrocería no inclina tanto para ser un sedán, está bastante bien. En cuanto a suspensión, me gustan bastante, al igual que, como te menciono, la carrocería tiene los puntos de inclinación justo y necesarios para no afectar una conducción a alta velocidad. Por lo menos justamente acá nos vamos a meter en una rotonda y vamos a intentar dar una vuelta de más, solo para que veas cuánto poco se inclina la carrocería. Bueno, justamente la rotonda ahorita anda con semáforos activados, así que está un poco lenta la cosa. Tengo el volante casi a 90 grados y no siento que esté la carrocería justamente con la dirección a 90 grados, así que muy bien en ese sentido. Ahora, hablando de volante, por alguna razón este es uno de los pocos Volkswagen que también siento, más allá de la Amarok, que también tenía un problema de dirección, que acá de vez en cuando siento un punto muerto a ciertas velocidades en el centro. Por lo menos, como puedes ver, ahorita muevo y no hace mucho, ando a unos 61 kilómetros,
Entonces tiene algún punto muerto de la dirección que no notas mucho porque después, claro, si mueves un poco más el auto reacciona, pero esto, bueno, nunca es bueno cuando estás en velocidad de autopista. Siempre quieres que el auto se vaya justamente cuando lo necesites, porque esto lo que te da es un poco de latencia en la dirección como tal, porque te obliga a girar un poco más de lo que uno quisiera. Aprovechando también de que vamos a una velocidad de 70, el ruido, bueno, típico de la plataforma, ruido de rodadura muy presente, ruido de viento muy bien mitigado. Este auto a 160 es increíble lo bien mitigado ese ruido como tal. El ruido de motor, bueno, se escucha de vez en cuando, está bien, pero podría ser mejor. En cuanto a ruidos al interior, a ver, es un auto bien ensamblado, no le suena nada, pero igual es un auto muy nuevo, tiene apenas 3.000 kilómetros, así que por ahora, bueno, ningún ruido que nos tengamos que preocupar. Aunque esta unidad tiene un problema, que no sé si es precisamente de esta unidad o un problema mayor, cuando pongo marcha atrás y doblo la dirección, como para salir a una plaza de estacionamiento, hace un ruido en el tren motriz delantero. Es un solo ruido, pero es raro. No sé si es un problema de esta unidad o es una falla en común de este auto. Bueno, vamos a probar lo que es la desnivelación, a ver cómo las agarra, que es una nivelación que siempre agarramos para probar cómo absorbe la suspensión y la carrocería desniveles, que siempre las agarro como a unos 60 kilómetros. Hacer un auto sedán, que normalmente son bajos, esperemos no pegar ni dejar el parachoque ahí. Por lo menos aquí va la primera. 1, 2, 3. Y aquí la otra. Bueno, sí, ahí se puede sentir que la suspensión es un poco rígida. En el último se nota. Ahora vamos a probar lo que es el radio de giro. Normalmente todos los autos acá me dan con uno. Y este no fue la excepción. Así que bien el radio de giro del volante. Ahora vamos a intentar hacer nuestra prueba de aceleración, que para apagar el control de estabilidad hay que meterse dentro de un submenú, lo cual no me gusta, lo hace medio torpe. Y este auto no tiene modos de manejo, pero sí tiene un modo de manejo para la caja, que bueno, normalmente siempre cuando pones drive se pone en el normal, por llamarlo así, pero si presiono una vez más hacia abajo se pone en el modo S, que sería Sport, estoy suponiendo. Y aquí la caja, bueno, va a intentar ser un poco más reactiva, que bueno, ya también vamos a hablar del comportamiento de la caja y del motor después de la prueba de aceleración. Frenamos completamente, pero en el freno aceleramos fuertemente. Y agarramos 100 km por hora. No sé, se notó lento. Bueno, ahí verás los números. Pero bueno, todo el tiempo que lo he manejado lo he notado lento. No es un auto bastante reactivo. Tampoco lo quiere ser, pero para que lo tengas en consideración. Y bueno, hablando de lo que es motor y caja. El motor, bueno, empecemos que no es muy potente, como te menciono. Es la versión no tan potenciada de este motor, porque este motor puede tener un poco más de potencia, puede llegar a 200 Nm de torque. Acá supongo que vía computadora está limitado, pero no está mal. A ver, es un motor que te va a dar relativamente buenos consumos y te va a dar una potencia lo suficiente como para poder salir en autopista, mover la carrocería sin problema en la mayoría de los casos. Así que, como te digo, no está mal, pero no le pidamos potencia porque tampoco es que la tenga. Por otro lado, la caja, si bien esta caja yo la he probado en muchos productos del grupo Volkswagen, acá siento que está rara porque siempre, por lo menos en velocidades bajas, mantiene segunda. Aunque llegues a 1 o 2 km por hora, siempre va a estar en segunda. Y claro, por lo menos en los CD al paso o en las incorporaciones de rotondas, cuando necesitas un poco de aceleración, como está en segunda, le cuesta más llegar al régimen de torque necesario para que el motor pueda mover correctamente la carrocería, y eso molesta. Y también pasa que como tú le metes a la aceleración y el auto no reacciona porque todavía no llega a las 1750 RPM, cuando llega y como tienes el acelerador a tope, claro, el auto te da como una aceleración de golpe, pero es simplemente porque el auto no va a tener potencia hasta llegar a las 1750 RPM. Así que es un detalle que no entiendo, no me acuerdo haberlo visto en otra mecánica parecida a esta. No sé si es una configuración precisa que está mal hecha en este Virtus, pero es medio incómodo.
Por lo menos vamos a ponerlo, a ver si se puede llegar a ver en este ceda al paso que tendría que frenar. Bueno, no frenen lo suficiente. A ver que aquí hay otro ceda al paso para ver que abajo de lo que es el recuenta vueltas me muestra la velocidad. No sé si se llega a ver en cámara, que no lo tape el volante, pero siempre mantiene segunda. Y por lo menos voy a intentar llegar hasta 8 kilómetros. Mantiene segunda. Si quisiera acelerar en ese minuto 2 kilómetros, ahí recién bajó a primera. Entonces no sé por qué lo hace así, cuando en esa velocidad fácilmente podría andar a una velocidad menor, que en este caso la única que tiene es primera. Como te digo, es algo molesto, luego te acostumbras, pero cuando quieres ese punch para ya sea incorporarte, no lo vas a tener hasta que el auto agarre las RPM necesarias para tener el torque, valga la redundancia, necesario. Ahora vamos a probar, bueno, la única asistencia que podemos activar, porque la otra sería Front Assist, que no la voy a probar por, bueno, cuestiones de seguridad. Que bueno, este auto tiene control crucero adaptativo. Es el adaptativo que solo va a frenar el auto si se incorpora un auto en tu carril o te acercas a otro auto. Lo va a mantener a una distancia segura. Por lo menos ahí lo activamos. Ahí detecto el auto de delante, pero quiero que gane más velocidad. Por lo menos vamos a ponerlo a unos 110. Configurar también que en el control crucero sea un poco más deportivo, más económico, más confortable. Por lo menos ahí va a intentar llegar a 110 de una forma confort. El auto de adelante se está cambiando de carril, ahí debería ganar un poco más de velocidad, pero hay otro, así que vamos a cambiarnos. Me gusta porque es un control crucero, a ver, no es start and go, que es decir, va a acelerar y frenar desde cero, no lo tiene, pero es un control crucero adaptativo bastante sereno, no tan brusco en las frenadas ni aceleradas, y está bien logrado. Así que para ser un control crucero que ya está antiguo, por decirlo así, ya un adaptativo sin start and go, está bien. Ahora, hablando de consumos, no puedo hablar de consumos de carretera más allá de los que me da ahorita. Por lo menos voy a desactivar el control crucero y vamos a andar a 100 kilómetros. A 100 kilómetros este auto anda cerca de las 2000 RPM, porque es una caja de sexta, así que se ve un poco limitado en autopista. Por lo menos ahí 100 kilómetros, 2000 RPM, y se acelera un poco más y llegamos a la velocidad máxima acá en Chile, que serían 120. Vamos a ganar velocidad. Por lo menos acá a 118, 19 y 20 va a 2400 RPM. Va a estar un poco acelerado el motor por no tener una caja de mayor velocidad, y por lo menos acá, mira, quise reversar y no es el auto más rápido del mundo. Tiene que llegar al máximo de RPM para poder darnos un poco de potencia. Bueno, los consumos va a ser mejor, a lo menos en ciudad ahorita que no había tanto tráfico, anduve dando unas vueltas, me dio 12, 11 kilómetros por litro y cuidando mucho la pata. Y en autopista, por lo menos ahorita me está dando 17, pero bueno, esto va a depender también de mucho del tiempo, del viento, muchos factores pueden afectar este consumo, así que no es el que yo tomaría como referencia, pero digamos que sí se mantiene entre 17 kilómetros por litro para lo que es carretera y 11 a 10 si no hay tanto tráfico, porque si aumenta el tráfico, por lo menos ayer me estaba dando 7, 8 kilómetros por litro, tráfico muy pesado. No es tan óptimo en cuanto al consumo, el motor no tiene ningún sistema híbrido que lo ayude a bajar los consumos. Ahora, es recomendable este Volkswagen Virtus. Sin duda la caja es un factor que me hace ruido, pero tampoco es tan molesto como para decirte, oye, no vale la pena por ese factor, porque luego te acostumbras. Ya hoy, que lo tenía por segundo día, me acostumbré a ese retardo. Si lo comparo con el Polo, a ver, no es mucho la diferencia. Ganas un maletero mucho más capaz, en especial si vas a usar las plazas traseras. Es un auto que puedes sacarle mucho más provecho. Su motor tampoco es tanta potencia así como para autopista, pero bueno, hay gente que con esto le basta y le sobra. Así que sin duda es un Volkswagen que podría, verdad, recomendar. Es un poco caro, sí, pero bueno, también se ve bien surtido de ayudas a la conducción de serie. En ese caso no lo considero tan mala compra el Virtus como tal. Y bueno, ya que llegaste a esta parte del video, te invito a ver el video que hicimos de la Audi Q5, un SUV Premium que está bastante interesante, su nueva generación. Pincha aquí y anda a verlo.